a continuación con nuestro invitado, Pablo Contreras, nuestro abogado, con quien vamos a estar conversando durante esta jornada respecto a un tema que está vinculado, por ejemplo, a lo que es el procedimiento para el cambio de filiación. ¿En qué consiste este proceso? ¿Qué cosas hay que tener presente? Bueno, lo vamos a estar conversando con Pablo Contreras, y también lo que es el cambio de nombre y lo que es la alternación, ¿no?, de estos apellidos. Una ley que entró en vigencia en el último año, donde una persona puede dar a este cambio del orden en su nombre, obviamente cambiar el materno por, en este caso, paterno. Pablo Contreras ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás, abogado? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Acá estamos con la garganta seca. Pablo, cuéntanos un poco respecto a este procedimiento del cambio de filiación. ¿A qué se refiere y qué hay que tener presente también para hacer este trámite? Ya, mira, lo primero que hay que tener claro es que, ¿por qué quise tocar este tema? Porque mucha gente llega a nuestra oficina y a veces nos dice, quiero cambiarme el nombre, o quiero cambiarme en realidad que mi hijo o hija ya no lleve el apellido del papá. Son dudas que van saliendo y la verdad es que son distintas. No son en el fondo las mismas dudas. Y la verdad es que cada una hay tres formas en realidad para poder cambiar el nombre o cambiar la afiliación, ¿ya? Pero lo primero que hay que tener claro es que son procedimientos distintos, ¿ya? Tenemos un procedimiento que es administrativo, ya, que se hace ante el registro civil. Tenemos otro procedimiento, quizá un poquito más complejo, que se hace ante un juez civil. Y por último tenemos un procedimiento que es el propiamente tal de cambio de filiación, que en el fondo es un procedimiento que se lleva ante el juez de familia, ¿ya? Que puede ser ya sea para menores de edad o para mayores de edad. La verdad es que hay que partir por el primero, quizá a través de esta nueva ley que permite cambiar el orden de los apellidos. Este es un procedimiento bastante simple, lo puede hacer cualquier persona, pero algo súper importante, por una sola vez en la vida, ¿ya? No es que en el fondo yo pueda cambiar mi apellido un año, al otro año voy a invertir de nuevo mi apellido, no, esto es siempre solo una vez en la vida. ¿Esto en qué consiste? En el que hay dos etapas en el cual este orden de los apellidos se puede alterar. Primero, cuando el niño nace, porque hasta ahora la regla general era que cuando nace un niño llevan primero el apellido de su papá y luego el apellido de su mamá. Hoy día, ¿cómo funciona esto? En estricto rigor, cuando se realiza la inscripción, en este caso del niño, pueden concurrir ambos padres y en este proceso pueden ellos decirle al oficial de registro civil cuál es el orden que quieren de sus apellidos. Puede ir primero el de la mamá o primero el del papá, que es la forma tradicional. Pero aquí también puede ocurrir que en realidad ambos padres no estén de acuerdo. Puede pasar de que en realidad uno quiera que lleve el de la mujer y el otro el del hombre. Que quizá a veces es complejo cuando están en pareja, pero también hay que pensar muchos casos en los cuales las parejas en el camino van terminando y puede que en el momento del nacimiento y la inscripción del niño no estén juntos. Entonces puede darse esta situación. Lo que la ley dice es que en el evento de que no haya acuerdo entre ellos, el oficial del registro civil va a tener que hacer un sorteo. En el fondo va a ser al azar para determinar cuál va a ser el apellido que va a llevar el niño o niña en el fondo que se está inscribiendo. Bueno, hasta ahí es un procedimiento bastante normal porque se hace al momento de la inscripción. Ahora, en mi experiencia personal, cuando yo al menos inscribí a mi hijo, no me preguntaron nada. Me imagino que Se dio por sentado, ¿no? se dio por sentado. Entonces, quizá por ahí quien quiera realmente hacer la inversión, porque, claro, muchas veces nosotros pensamos, bueno, vamos a ir al registro civil, vamos a hacer el trámite cuando vaya a nuestro hijo, pero la verdad es que la mayoría de las veces lo que ocurre es que va solo el papá. ¿Por qué? Porque la inscripción propiamente tal del niño en la práctica, el trámite original, viene ya el nombre de la madre determinado, porque al nacer en un hospital, que es el 99,9% de los casos, el hospital rellena un documento que después el padre tiene que llevar para hacer la inscripción y en ese documento ya va determinado el nombre de la madre. Por lo que la madre que también recién dio a luz no concurre el registro civil, normalmente concurre solamente el padre que hace el reconocimiento. Entonces, esta ficción legal de que concurren ambos padres para determinar en el fondo cuál va a ser el orden de los apellidos, normalmente no ocurre, normalmente solo concurre el padre. Entonces, si ustedes quieren cambiar el nombre del apellido, el orden del apellido y que vaya en realidad primero el de la mamá, mi recomendación es que lo digan, porque en mi experiencia personal al menos, y también se lo he preguntado a otras personas,
no se pregunta. Nadie le ha En el preguntado. fondo se sigue con el orden tradicional de las cosas. Pablo, eso, obviamente la inscripción, ¿no? En primera instancia es normal, o sea, no va a tener un valor adicional. Es si- exactamente lo mismo, o sea, tiene el mismo costo que me parece que son como 3.000 pesos, 4.000 pesos que cuando uno va a hacer la inscripción original, que es como el costo por la inscripción misma. Ahora, ya en edad adulta. Exacto, aquí viene la parte importante. Posteriormente, igualmente se puede alterar el orden de los apellidos, ¿ya? Lo puede alterar ya sea los padres, en este caso del niño, tienen que estar ambos de acuerdo, ¿ya? O cuando se trata de un mayor de 14, pero menor de 18, con la autorización de sus padres. O sea, puede ir él voluntariamente a hacerlo, con un poder de ambos padres o con ambos padres que lo acompañan. O cuando uno ya es mayor de 18, puede siempre hacerlo, pero solo una vez en la vida. Eso tiene que quedar súper claro. O sea, esto no es un procedimiento del que yo me pueda arrepentir después. Y decir, chuta, la verdad es que a lo mejor me equivoqué. No, ustedes hacen este cambio, solo se va a hacer una vez en la vida. Tiene una restricción también, además de solamente poder hacer una vez en la vida, de que no existan causas penales pendientes en su contra o que haya alguna condena que se encuentre pendiente. En ese caso, el registro civil tiene el derecho y tiene el deber también de negarse a hacer este cambio de los apellidos. No es que nunca lo van a poder hacer, tienen que una vez que se terminó el proceso penal que le sigue en contra de esta persona o que haya cumplido efectivamente la condena, va a poder cambiar el orden de sus apellidos. No cambia el RUT, eso es súper importante, el RUT se mantiene. Entonces, ese es el procedimiento más simple. Pero también ocurre que muchas veces la gente no es que solamente quiera cambiarse o alterar el nombre de los apellidos, a veces se quiere cambiar el apellido. No sé, hay gente que de repente me ha dicho, pucha, mira, la verdad es que, y esta es que la mayoría de las consultas, mi papá en realidad de apellido Rojas, yo mi apellido Rojas, pero la verdad es que yo no quiero tener ese apellido y quiero tener otro, el de mi abuela, quiero tener el de la persona que a lo mejor me crió, que es una persona distinta a mis familiares. Por temas de vínculos principalmente. Claro, o simplemente no lo quiero tener, o de repente también ocurre que no le gusta su nombre, que también es una posibilidad. Entonces existe efectivamente un procedimiento para cambiar esos apellidos o cambiar el nombre, que es el procedimiento de cambio de nombre, pero que involucra en realidad al nombre en su totalidad, a los apellidos también, no es solo que me pueda cambiar, me llamo Pablo, que me quiera cambiar por Juan, no sé, ¿no? También el apellido. Ahora, hay ciertos requisitos, no es en cualquier caso, pero la verdad es que son casos que bastante amplios. Primero, que el nombre sea ridículo, que genere risa, etcétera. Hay ciertos nombres que para qué los vamos a mencionar, pero que a lo mejor combinados con los apellidos a veces No suenan causan bien. cierto nivel de burla. Entonces, efectivamente, la ley permite que uno se cambie el nombre. De hecho, también es importante señalar que si alguien, por ejemplo, quisiera ponerle a su hijo un nombre risible, el oficial de registro civil tiene el derecho a negarse a hacer esa inscripción, ¿ya? Pero si finalmente sí tuviesen un nombre que a lo mejor causa risa, ustedes pueden solicitar el cambio de nombre ante un tribunal civil. Vamos a ver primero los casos y después voy a explicar cómo. Ya. Luego, el segundo caso es haber sido conocido por más de 5 años por un nombre distinto. Supongamos, yo me llamo Pablo, pero la verdad es que no me gusta el nombre Pablo. Y siempre ya a mis familiares les decía, llamo Pablo Andrés, les digo que en realidad que me digan Andrés. Y todo el mundo me dice Andrés y todos me conocen por Andrés. Y no sé, pues participo en alguna actividad y me dicen Andrés, etcétera. Entonces, yo le puedo pedir al tribunal que frente a este hecho que ha sido permanente en el tiempo, me cambio el nombre por el cual realmente yo he sido conocido en el último tiempo. Que podría incluir también el apellido, pero normalmente es el nombre en realidad. El tercero de los casos es que cuando supongamos que el papá no lo reconoció y yo le puse mi apellido 2 veces, por ejemplo, también puedo solicitar, si eso ocurrió, que se me agregue un apellido o que se me cambie uno de los apellidos. Pero no es que esté alterando el orden de los apellidos, sino que me está agregando uno, ¿ya? Otra posibilidad es que yo tenga un apellido o un nombre que esté en inglés y lo quiera traspasar al español, que también muchas veces algunos nombres en inglés producen ciertas burlas, entonces ahí la persona podría cambiarse ese nombre al español. O cuando yo, por ejemplo, y este es un caso más especial, supongamos que yo tengo el apellido de mi padre, pero la verdad es que también puede ser que quien me crió a lo mejor fue mi abuela y yo a lo mejor quiero tener el apellido de mi abuelo, que lo recibo por parte de mi madre, pero también quiero tener el de mi abuela. También es posible subir hacia arriba y colocarme uno de los apellidos que tengan mis abuelos o bisabuelos, si es que fuese el caso. Entonces, en realidad, estos son los casos en los cuales se puede cambiar el nombre. Ahora, para ser bien claro, normalmente la causal que más se utiliza es el haber sido conocido por más de 5 años con un nombre distinto. ¿Y cómo funciona? Es un procedimiento bastante expedito.
Pero eso es un procedimiento judicial, es decir, tiene que ser presentado por un abogado. Y lo que exige en el fondo es que yo tengo que presentar una demanda ante el juez civil del domicilio, en este caso, de donde yo vivo. Y tengo que además contar con 2 testigos que van a ir a declarar de que a mí me conocen. Y por ejemplo, si es un cambio de nombre porque yo usé el nombre por más de 5 años, un nombre distinto, esos testigos van a declarar sobre esa circunstancia. Luego se va a enviar un oficio al registro civil para que acredite que yo no tengo procesos penales pendientes o que no tengo una condena. Y si finalmente eso se cumple, se va a poder dar lugar al cambio de nombre en un procedimiento que dura 6 meses a 9 meses. O sea, tampoco es un procedimiento tan largo. Ya hay que sacar una cédula nueva hasta que obviamente... Efectivamente. Ya. De hecho, lo que aquí se cambia es la partida de nacimiento. Entonces, yo saco un certificado de nacimiento, va a salir mi apellido nuevo y no va a salir, y esto es súper importante, no va a salir que me lo cambie. Ya. O sea, salvo yo, en estricto rigor nadie debería saber que yo generé este cambio. El núcleo familiar cercano, ¿no? Por supuesto, los amigos van a saber efectivamente. Pablo, hay un tema también vinculado a mantener apellidos, apellidos compuestos muchas veces. Me menciona acá Enríquez Ominami o Ruiz Tagle, ¿no? Ello también es un trámite que se tiene que hacer ante el registro civil, tiene un costo. Mira, la verdad es que el tema de los apellidos compuestos no está explícitamente regulado por la ley. Ya. Y de hecho no está dentro de del marco del procedimiento en realidad que regula en este caso la ley. Pero lo que se hacía tradicionalmente años atrás, hoy día se puede hacer a través de este procedimiento de cambio de nombre, y cuando se quería conservar el apellido materno y el paterno, se fusionaban los apellidos en el fondo, y así se mantenía en el fondo la tradición familiar. Pero era una tradición aceptada por el registro civil, pero que no tenía un marco regulatorio propiamente tal. Ya. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, no Ya. tiene un marco regulatorio, pero sí se admite en el fondo a través del procedimiento de cambio de nombre. Si yo quisiera fusionar los apellidos no habría ningún problema, porque el procedimiento de cambio de nombre, a través de este procedimiento en el que yo digo que he sido conocido por más de 5 años con otro nombre, en estricto rigor yo me podría poner cualquier nombre, mientras acreditara esa circunstancia. Y hay que también ser bastante realistas. Muchas veces la gente que se quiere cambiar el nombre, en realidad no ha sido conocido por más de 5 años con ese nombre, quiere cambiárselo nomás. Ya. Entonces, en la práctica lo que hace, llega un par de testigos que declaran esa circunstancia y finalmente lo que ocurre es que se produce el cambio de nombre, porque tampoco el tribunal no tiene mayor interés en hacer una indagación real respecto de esto, porque en estricto rigor es una cuestión voluntaria que no afecta ningún procedimiento ni nada en la práctica. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día las personas somos conocidas en nuestro país a través de, ya sea procesos legales o a través de las deudas, a través del RUT. Y el RUT no cambia. Sí. Entonces, por eso, en estricto rigor, el cambio de nombre no es algo tan terrible. Y vamos a abordar la última temática, que es una temática un poquito más compleja, porque en el marco de esta pregunta que muchas veces la gente me hace, de que me quiero cambiar el nombre y el apellido, yo creo que más de la mitad de los casos son por que mi papá o mi mamá, pero normalmente mi papá, no me crió y en realidad me crió otra persona, que normalmente es la pareja o el cónyuge de la mamá. Entonces, existe un procedimiento especialmente establecido por la ley. Mira, no, pero vamos a llegar a que en la práctica la jurisprudencia ha ido encaminado a solucionar esto, que es una problemática en realidad. Mira, lo que pasa es que en estricto rigor la ley en el artículo 200 del Código Civil señala que hay un procedimiento para obtener la paternidad o que el hecho de ser hijo, ya sea que esto lo puede reclamar el papá o lo puede reclamar el hijo, ¿ya? De cuando una persona, un niño o una persona ya adulta, ha pasado durante más de 5 años como padre o como hijo. Supongamos que yo la verdad no tenía un papá propiamente tal presente, o no tenía un papá propiamente tal. Mi mamá se casó, conoció a quien yo reconozco como mi papá, y él a todo el mundo le decía que era mi hijo. Tema de relaciones de familia. Y obviamente también yo le decía papá, entonces se genera este lazo. Pero yo no tengo filiación, es decir, yo no tenía un papá reconocido. Lo que la ley dice es que tanto él o yo voy a poder demandar ante el juez de familia que se me reconozca la calidad de hijo, o la calidad en este caso, en el caso del de padre. Normalmente va a ser el hijo reclamando al padre más que el padre reclamando al hijo, ¿ya? Entonces, si yo pruebo que durante más de 5 años yo pasé como hijo de mi padre, y él a su vez pasó como mi hijo, o sea, él como si yo fuera su hijo, se puede hacer en este caso un reconocimiento por parte del tribunal y ordena la inscripción de la filiación. Esto la verdad es que uno diría, bueno, pero parece que es un procedimiento bastante simple, si estamos como un poco los de acuerdo. Es que no necesariamente. Pero aquí podría ocurrir, por ejemplo, que esta persona me crió, pero en realidad nunca tuvo intenciones de reconocer, por el motivo que fuere, porque a lo mejor le complicaba con sus otros hijos, qué sé yo.
pero yo lo puedo hacer incluso forzando a esta inscripción. Es decir, él podría estar en desacuerdo, pero si yo pruebo estas circunstancias de que siempre me trató como hijo, no solamente los dos solos, sino que frente a terceros, va a poder posar como un hijo y eso me va a entregar una serie de derechos. Me va a entregar todos los derechos que si yo fuera un hijo que hubiese sido siempre reconocido. Por ejemplo, derecho de alimento, en el caso del derecho de visita, si estamos hablando de un niño menor de edad, derecho a tener cuidado personal incluso, y los derechos evidentemente hereditarios. Entonces, es como si fuese un hijo desde el origen, ¿ya? Para eso fue creada esta norma, pero la verdad es que estos son casos bastante poco frecuentes, no es lo común. El caso común es otro. El caso común es que yo sí tengo un papá que me reconoció en su oportunidad o que lo demandé por reconocimiento en algún momento, pero ese papá nunca estuvo presente en mi vida y quien finalmente me crió fue otra persona. Entonces, para estos casos, es que en estricto rigor no hay un procedimiento. La ley no regula, mira, ¿sabes qué? Puedes cambiar por este papá porque es el que te crió. No, la ley no dice eso. Lo que se ha discutido es si yo puedo, porque como yo tengo una filiación determinada, ya tengo un padre, la ley dice que yo tengo que impugnar la paternidad de esa persona, es decir, que él no es mi padre. Pero en estricto rigor, para impugnar la paternidad de alguien, tengo que yo acreditarlo ante el tribunal frente a una otra serie de requisitos, como ciertos tipos de plazo, que él no es mi padre. Y eso se hace a través de una prueba pericial de ADN, pero yo sé que sí lo es. Entonces, lo que se ha ido construyendo en el tiempo es la posibilidad de que el hijo o de que el padre, este padre social, que en estricto rigor no es el padre biológico, demande al padre biológico impugnando su paternidad, diciendo que yo he pasado por más de 5 años, a través de esto que se llama la posesión notoria, como el padre de él. Obviamente el hijo también tiene que estar de acuerdo, y si es menor de edad, quizá tiene que estar de acuerdo la madre, evidentemente, y que es más conveniente para el niño o niña en su desarrollo personal, en su desarrollo futuro, en la forma en que él entiende el mundo, porque muchas veces ocurre, y esto es tremendamente frecuente, que ese niño ni siquiera sabe que tiene un padre distinto al padre en el fondo que lo está tratando de reconocer. Entonces, claramente cuando los niños empiezan a crecer, tienen 5 años, 6 años y empiezan a ir al prekinder o al colegio y se empiezan a dar cuenta que sus compañeros se llaman, no sé, Rojas Castro porque el papá es de apellido Rojas y porque la mamá es de apellido Castro, pero yo tengo un apellido que es, no sé, González y mi padre no se llama González, los niños empiezan a hacer preguntas. A lo mejor todavía a los 5 o 6 años puede que no se den cuenta de la situación, pero a medida cuando ya tengan 10 años evidentemente se van a dar cuenta. Entonces hay muchos padres que prefieren ocultar este tema. Hay distintas formas de abordarlo. Hay papás que lo cuentan desde el inicio, hay otros que prefieren ocultarlo, pero claramente, más allá de si el niño lo sabe o no lo sabe, evidentemente es una incomodidad porque quien reconoce como padre, en estricto rigor, no es su padre. Entonces, este procedimiento lo que permite es que este padre, que no lo es, puede invocar que el niño va a estar mucho mejor con el apellido de él, con todo eso lo que conlleva, con todas las obligaciones que hay detrás, la obligación de pagar alimentos, la obligación de hacerse cargo del niño, de tener, por ejemplo, cosas tan simples como si el niño el día de mañana se enferma y la mamá no está, poder llevarlo al hospital y ser el tutor o el representante de él, porque no es el padre. El día de mañana, si quiere salir del país, tiene que buscar a esta persona que no conoce al niño, por ejemplo, para poder sacarlo del país. O, por ejemplo, si yo quiero ser apoderado del colegio, algunos colegios que son un poco más estrictos piden algún lazo parentesco. Entonces, hay cosas que son tremendamente relevantes en los cuales, claro, no tienen esta posibilidad. Entonces, este procedimiento lo que hace es poder impugnar a este papá, que sabemos que es el padre, y decir, yo lo soy en virtud de que yo he estado 5 años tras el cuidado del niño. Pablo, un tema también aquí vinculado, por ejemplo, tenemos caso hipotético, niño se cría con la pareja de la madre, ¿no? Y pasa la situación de cambiarle el nombre por el nombre de la pareja. Obviamente acá hay un padre que quizás estaba con pago de pensión de alimentos. Una vez que se hace el cambio de apellido, ¿se libera la persona que pagaba pensión de alimentos de esa...? Ya. Esto es importante entenderlo, porque por eso quise abordar los otros procedimientos primero y no este. Sí. ¿Ya? Los primeros procedimientos, que es el cambio de nombre, ya sea la inversión del apellido o el cambio de nombre propiamente tal a través de un tribunal, no generan el cambio de la filiación. ¿Qué significa eso? La filiación es el hecho de ser padre o de ser hijo de alguien. Eso es en estricto rigor. Entonces, si yo saco un certificado de nacimiento, aunque yo me cambie el apellido y me ponga, da lo mismo,
va a seguir siendo que yo soy hijo de mi padre, ¿ya? Lo único que puede cambiar esa situación es este último caso que estábamos hablando, que es la posesión notoria a través de impugnar la paternidad de mi padre para que me reconozca la persona que en realidad se hizo cargo de mí. Entonces, en ese caso, y solo en ese caso, es posible que esa persona ya obviamente deje de pagar alimentos, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que por una parte tenemos, cuando se dan estos casos, ¿ya? Siempre, como te decía yo, la ley no se creó para esto, pero poco a poco ha ido yendo a ese lado porque en la práctica ese es el caso que le está afectando a la gente. Pero hay que analizar una serie de cosas. Primero, obviamente, si es conveniente o no para el niño esto. Y segundo, también cuál es la opinión del padre que está siendo impugnado, porque obviamente él tiene algo que decir respecto a este tema. Entonces podemos tener dos escenarios. Un padre que en realidad no tiene ningún contacto con el niño y no le interesa tener ningún contacto con el niño, y lo más probable es que acepte este cambio. ¿Y por qué motivo? Porque no va a tener que pagar pensión de alimentos. O sea, si tú me preguntas de 10 casos que llegan a la oficina de los que atendemos, cuando es un padre totalmente ausente pero paga pensión, normalmente dice que sí inmediatamente. Porque en realidad para él no tiene mayor interés porque no se hace cargo del niño, pero sí tiene que hacerse cargo de los costos. Y por ese lado se libera en el fondo, de la forma en que él lo ve, de una carga. Y el otro papá, en el fondo, le puede entregar el hecho de ser el padre y pasar como padre, pero ya no solamente desde el punto de vista verbal, sino que también judicial. Entonces es un procedimiento complejo, eso sí hay que reconocerlo, porque no todos los jueces están de acuerdo con este procedimiento. En el sentido que, como volvemos atrás, no lo regula explícitamente la ley. La ley, de hecho, este artículo no fue creado para esto. Pero poco a poco, en algo que se denomina el interés superior del niño, esto ha ido cambiando las opiniones de los jueces, porque aquí lo que interesa es que ese niño esté bien. Y si los informes que hay que hacer, porque este es un procedimiento que les voy a explicar sucintamente en qué consiste, es una demanda que se presenta ante el juez de familia, de donde vive el niño, se la interpondrá normalmente el padre, este padre que no es el padre pero que quiere serlo, y debe demandar a la mamá. ¿Por qué la mamá? Primero porque es quien tiene la representación legal del niño, y en segundo término al padre porque es yo estoy impugnando esta paternidad. Entonces, en este juicio de familia, se van a hacer dos audiencias, que es una audiencia preparatoria y una audiencia de juicio, y donde yo voy a tener que probarle al tribunal que efectivamente es conveniente, evidentemente, porque se genere este cambio y que yo finalmente sea el padre. Ahora, obviamente aquí los consejos que yo siempre les doy, porque esto tiene que hacerse sí o sí mediante un abogado, es primero, obviamente, conversar con la madre, que normalmente va a ser mi pareja, porque casi siempre se va a dar esta relación en que a lo mejor estamos casados con la mamá o somos pareja y por eso yo me hice cargo del niño. Es muy poco frecuente que hablemos de un tercero que no es la pareja de la mamá. Si la madre está de acuerdo, la otra posibilidad también es acercarse a este padre con que a lo mejor no hay contacto, pero ver cuál es la postura que tiene él. Porque si él está de acuerdo, es mucho más probable que esta acción se acoja. O sea, es casi con seguridad que la acción se va a acoger si él está de acuerdo. Si el padre no está de acuerdo, es mucho más complejo el juicio. Se puede igualmente, pero hay que probar que en realidad ese padre no tiene ningún contacto. Ahora, en el caso de que estemos hablando de un padre que sí mantiene contacto con el niño, que paga su pensión de alimentos, bueno, ahí ya la posibilidad en realidad es prácticamente nula, porque si analizamos el interés superior del niño, pareciera ser que es mantener su filiación. ¿Por qué? Porque la ley señala efectivamente que la ley prefiere la realidad biológica por sobre otras situaciones. ¿Y si el padre está fallecido, por ejemplo? El padre biológico. Biológico. Ya. Lo que pasa es que ahí el asunto es un poquito más complejo. ¿Ya? Porque obviamente están me ha tocado familiares. un solo caso. Claro. Es que va a depender de varios factores. Primero, cuando fallece el padre. Porque si el padre fallece, no sé, a los 15 años de edad del niño fue un padre presente, evidentemente no tiene mayor sustento. Porque en estricto rigor no se dan los presupuestos de que esta persona lo crió, del interés superior del niño, etc. Ahora, si fuera un padre, por ejemplo, que fallece, no sé, a los pocos días o al año del nacimiento del niño, claro, evidentemente no se generó ese vínculo. El problema van a ser los plazos. ¿Por qué motivo? Porque en estricto rigor tú puedes impugnar a este padre que falleció, ya, demandando a sus herederos, pero el plazo en estricto rigor es de 1 año desde el fallecimiento. Pero
el plazo que tú tienes que tener para tener la posesión notoria es de 5 años. Entonces, muy pocos casos se va a dar esta situación. Tendría que ser un padre que a lo mejor el niño tiene 6 años de vida, el primer año el padre estuvo con el niño, pero después desapareció y después se hizo cargo este padre y luego fallece. Y yo ahí en ese pequeño plazo que justo nos va a alcanzar a cuadrar, tendría que demandar a la sucesión de este, es decir, a los hijos de este padre, que lo representan, ¿no? Los herederos. En estricto rigor se puede dar el caso, pero es una situación realmente poco probable. Pero no, ahora, si la pregunta va hacia si mi padre fallece y en realidad mi padre no era mi padre y yo sí tenía un padre biológico, que esto sí pasa y pasa mucho, o mi padre biológico fallece y yo quiero que me reconozcan, si se puede intentar esa acción, sí se puede. Pero también hay que contar una serie de plazos, no es tan simple, pero se puede. Ahí yo les recomiendo consulten con un abogado porque hay bastantes plazos que son muy acotados y que se tienen que intentar. Si su padre fallece y no lo reconoció, las recomendaciones concurran inmediatamente donde un abogado. Perfecto. Pablo Contreras de Juris Maule, quien nos acompañaba esta mañana de viernes. Pablo, muchas gracias por esta nueva jornada, ¿no?, de conversación relacionado con lo que era alteración de apellidos y también filiación, ¿no? Cambio de nombre y filiación. Bueno, tenemos la página en www.jurismaule.cl para que la gente también pueda visitar y obviamente de todos los temas que hemos hablado, como incluido el de hoy, los contacte para tener la asesoría. Claro, efectivamente ahí nos pueden encontrar, están todos nuestros datos, teléfonos, correos, pueden agendar una videollamada o ir directamente a nuestra oficina. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, buen fin de Igual, semana. muchas Nos despedimos, siendo las 12:17, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el día lunes. Chao, chao.